dónde ha avanzado el alumno en su conocimiento, ya que tratamos que la asignatura no sea solamente por una clase, sino por todo el año, avance progresivo en el conocimiento histórico, ¿sí? Esto está fundamentado en el estado de conocimiento de la didáctica de la historia, que tiene 8 fuentes fundamentales que nosotros hemos tomado en cuenta. Hay más, obviamente, pero nosotros nos hemos apoyado mucho en 8 fuentes, que son la pedagogía de los conceptos de segundo orden, que están totalmente integrados en los programas de estudios de secundaria. La museografía didáctica, tan ampliamente difundida en nuestro país y muy bien desarrollada por nuestros museos. La educación patrimonial, que es el acercamiento a las zonas naturales y arqueológicas del entorno del adolescente, que nos va a permitir adentrarnos con él en este estudio de la historia, cuando se trate de la historia local, pero hacerlo extensivo a la historia universal, por supuesto. El uso de las representaciones no lingüísticas, que es la utilización de la esquemática, con la cual vamos a desarrollar fundamentalmente la clase de historia mediante la guía que se va a hacer en la utilización de estos. Más adelante vamos a ver un poco de la utilización de la esquemática en la clase. Las técnicas que funcionan en la enseñanza, que son 10 y que están fundamentadas principalmente por Marzano, ¿sí? Y que son técnicas ampliamente estudiadas y que se sabe y se tiene comprobación de su utilización y su funcionamiento dentro del aula, ¿sí? La metodología de la situación problema, que parte de la experiencia del propio alumno hacia el conocimiento científico, ¿sí? La metodología de Bridging History Home, que está en 5 pasos diferentes, distribuidos, que se pueden desarrollar en el aula en una sola clase. Y los círculos de Drake, por los cuales son círculos donde pasa el alumno a diferentes niveles de conocimientos para el desarrollo de la clase. ¿Sí? El andamiaje analítico de las fuentes, nosotros lo hemos dividido en cuatro diferentes, que van a ser retomadas por el profesor acordes a los grados de dificultad que se tenga por parte de la enseñanza, para que el alumno aprenda o para que se llegue a objetivos determinados, de tal manera que podemos utilizar los análisis de problemas, de conceptos de segundo orden, de heurísticos o crítica de fuentes, y la organización de gráficos, con la intencionalidad de brindarles retos diferentes al alumno que le permitan ir desarrollando el conocimiento histórico en diferentes grados. ¿Sí? Para el conocimiento analítico, nosotros hemos recuperado 8 conceptos de segundo orden que van a estar presentes fundamentalmente en la clase. No siempre los 8 en el desarrollo de la clase, pero sí la mayoría de ellos, que consiste en lo siguiente: ver la relevancia, son los de relevancia, que es el estudio del tema mediante su duración, el espacio geográfico donde se desarrolla, el número de personas que participan y cómo este acontecimiento trasciende a la memoria y a la historiografía. La evidencia, que nos va a permitir acercar al estudiante con las fuentes primarias, o sea, los objetos directos que podemos obtener nosotros del hecho histórico, ya sean escritos o materiales. ¿Sí? Los de cambio, que nos van a indicar cómo un hecho histórico va a incide en los sucesivos hechos históricos, y cómo también ese hecho histórico ha incidido en el presente del alumno, bueno, no solo del alumno, sino de la sociedad en general. Las causas, cuáles fueron las causas que motivaron el hecho histórico y las consecuencias que tuvieron esto, tomando en cuenta que no hay una sola causa, sino que los acontecimientos históricos son multicausales, no por una sola causa. ¿Sí?
La empatía o el hecho de que el alumno se sienta parte del hecho histórico, esto mediante el estudio de la mentalidad de las personas que viven en el instante histórico, cómo vivían en ese momento y si se parece al entorno de vida actual, o si el entorno de vida actual ha derivado de esa vida cotidiana, y los materiales de la época, que son muy importantes en la recuperación de esta empatía que se va a hacer, que el alumno se apropie de ese instante histórico para revivirlo por lo menos en la mente y pueda con ello tener un mejor acercamiento al hecho histórico. La perspectiva, que son las diferentes versiones del hecho histórico, no quedarnos única y exclusivamente con la lección de una sola fuente, sino buscar diversas fuentes que nos permitan hacer un análisis para que el alumno desarrolle un conocimiento histórico propio, ¿sí? La dimensión ética, que se refiere a cómo el pasado está influyendo en este presente que nosotros tenemos y si es posible transformarlo debido a esto, que bueno, eso ya es una cuestión propia y falaz de mi parte, pero un objetivo al que yo sí quisiera llegar. Y por último, un proceso de síntesis donde intentamos que el alumno sea el que elabore el hecho histórico, que él pueda hacer su propia narrativa de este suceso. ¿Sí? Estas son los ocho conceptos de segundo orden que nosotros intentamos aplicar en el desarrollo de la clase. Bien, en cada secuencia se utilizan organizadores gráficos. Estos organizadores gráficos, como había mencionado yo con anterioridad, van a ser utilizados acordes al grado de maduración o de desarrollo sináptico que vaya teniendo el alumno. Esto quiere decir, si nosotros solamente queremos que el alumno aprenda hasta tal grado, que no es el objetivo, sino que nosotros lo vamos a llevar paulatinamente, que vaya creciendo en ese grado de aprendizaje, vamos a utilizar estos ordenadores gráficos. Por ejemplo, si queremos desarrollar nada más ordenamiento cronológico, utilizaremos la esquemática de proceso y acontecimiento, que nos va a permitir este tipo de acercamiento de conocimiento del muchacho. Si queremos un ordenamiento monográfico o sincrónico, utilizaremos el de árbol o radial, que nos permitirá entonces un conocimiento en este orden. Para la comparación del presente con el pasado, utilizaremos el diagrama de Venn, que es uno de los mejores esquemas que tenemos a nuestro alcance para poder contrastar ese pasado con el presente que tenemos y ver cómo se ha desarrollado nuestra sociedad a partir del tiempo. Y para la resolución de problemas, que es finalmente lo que nosotros intentamos, porque aquí está el sentido de síntesis de los muchachos, tenemos 5 esquemas diferentes: el diagrama V, el espina, que mis alumnos sueñan porque es el que le pongo más a menudo, el dilema, el situación-problema y el contrafactual, ¿sí? Y es que, con paréntesis personal, el espina me ha permitido desarrollar un gran sentido de síntesis en los muchachos por las características propias del propio esquema, ¿sí? Las actividades integradoras que se van a desarrollar en la clase de historia son a través de los talleres y los laboratorios, pero estas no están fuera de la clase, corresponden incluso a los proyectos escolares que se van a dar en la clase de historia, ¿sí? Estos talleres y laboratorios de historia, que van a seguir una progresión, ¿sí? En un primer momento de sensibilización que se va a desarrollar durante el primer bloque. En el segundo y tercer bloque vamos a desarrollar